¿Cómo están? Soy Pablo Torres, sean todos bienvenidos, hablando justamente con la imagen de Estados Unidos comenzando esta jornada noticiosa y también viendo las informaciones desde ese país relacionadas también con Estados Unidos y con lo que sucede con Groenlandia. Y ahora este acuerdo que ha ya acusado justamente el presidente Donald Trump, que se ha llegado con la OTAN. Más bien un principio de acuerdo, eso sí. Lo habló con justamente el secretario general de la OTAN, hablamos de Mark Rutte, quien tuvo una conversación ahí con el mandatario estadounidense y se llegó a este principio de acuerdo, que no tiene mucho detalle, que todavía no está bien definido, pero que ya abre la puerta a que al menos las amenazas de una invasión, de una anexión también se apacigüen, vayan bajando en su tono luego de las tensiones que se generaron justamente en este territorio y que incluso motivaron que varios países enviaran tropas. No eran tantas, estamos hablando de una veintena por una veintena de soldados más algún equipamiento por país, entre ellos justamente el Reino Unido. Está, por ejemplo, también Alemania, Dinamarca, como no, justamente se pertenece a ese territorio de Groenlandia, pero que iban a tener una amenaza más grande y que tal vez es la que más los afecta, los aranceles. Se iban a poner fuertes aranceles a los productos, por ejemplo, como Francia, justamente el champán francés que se envía a los Estados Unidos también iba a tener fuertes aranceles. Y por lo mismo es que la tensión estaba dada con el Foro Económico Mundial en Davos, pero todo esto fue decantando. Ya se tiene anunciado este principio de acuerdo. A ver, no se sabe mucho de qué significa. Significa que, por ejemplo, se va a anexar de alguna manera Groenlandia al territorio estadounidense, va a tener alguna administración en ese lugar, no se sabe mucho de eso. Lo que sí es que todo esto llega luego de, una valoración de lograr finalmente estos acercamientos en las posiciones, pero que también de parte de la Unión Europea ya se ha acusado un desgaste bastante fuerte en las relaciones de ese conglomerado económico, como es la Unión Europea, con los Estados Unidos. Incluso admitieron que sus relaciones con ese país han sufrido un duro golpe tras las amenazas de Trump sobre el territorio groenlandés. Ahora, hay que ver hacia dónde va avanzando esto. Recordemos que esta no es una ambición de ahora, viene de hace muchísimo tiempo. Donald Trump acusa que esta situación es por la seguridad nacional, pero se sabe también de posibles intereses finalmente que se tengan económicos en ese territorio, aunque no conviene tanto. Algunos expertos han dicho que tanto interesa Groenlandia si estamos hablando de un territorio inhóspito que está poco habitado y que tiene grandes problemas de conectividad. Miren justamente cómo son algunas de las locaciones con mayor población, y eso también hacía prever que esto tal vez era un simple capricho, podría denominarse, de parte del presidente estadounidense o no, pero ya por lo menos se ha avanzado hasta este punto. Uno de los puntos a acordar en estas conversaciones que se ha tenido con la OTAN es una actualización del Tratado de 1951, el que le permite a Estados Unidos poder tener presencia militar en la isla. Actualmente Estados Unidos ya está en Groenlandia, para que se entienda finalmente que ellos no pueden ingresar. No, pueden ingresar, están en esa isla, tienen instalaciones justamente. Es una base al noreste de Groenlandia, la base espacial Pitufik, antes conocida como la base aérea de Tothum, que alberga alrededor de 150 efectivos. Bueno, hay que ver cómo va avanzando estas conversaciones y cuál es el marco de acuerdo finalmente de estas posiciones, saber cómo se logra aunar lo que parecían posiciones muy, muy distantes. Vamos a escuchar justamente lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es un acuerdo que la gente aceptó con entusiasmo, realmente fantástico para Estados Unidos. Consigue todo lo que queríamos, incluyendo, sobre todo, verdadera seguridad nacional e internacional. Bueno, el acuerdo se va a publicar muy pronto, ya veremos. Ahora mismo está un poco en progreso, pero ya está bastante avanzado. Nos da todo lo que necesitábamos. Y claro, aquí hay un tema bien importante. ¿De qué se trata este acuerdo? No lo sabemos. ¿Cuáles son los puntos? ¿Qué es lo que no se debería transar pensando en las relaciones internacionales actuales con la forma en que hoy día se trata finalmente el mundo? Lo vamos a conversar a esta hora con Marcelo Pérez, analista internacional del Campus Creativo de la Universidad de Andrés Bello, para entender un poco cómo se llega a este acuerdo y cuáles podrían ser esos puntos. ¿Cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, Marcelo, principio de acuerdo.
A grandes rasgos, ¿qué le parece esto beneficioso para Groenlandia y la gente justamente de ese territorio, para Estados Unidos? ¿Hay que temer un poco acerca de lo que se está estableciendo como un punto base finalmente para las relaciones internacionales? Es súper difícil responder esa pregunta cuando realmente no tenemos claridad de qué principio de acuerdo estamos hablando, cuáles fueron los puntos, cuáles fueron las bases de este acuerdo, especialmente cuando hemos tenido además comentarios de distintos personeros, tanto específicamente de la Unión Europea, no tan solo de Dinamarca, sino que de distintos países de la Unión Europea, cuando se habla de que no hubo un principio de acuerdo. Aquí lo que hubo fue una conversación entre una conversación política, podríamos decir así, pero que según los representantes de Dinamarca jamás se discutió el tema de la soberanía de Groenlandia. Por lo tanto, si bien Donald Trump sale hablando de un principio de acuerdo y de que esto además le traería muchos beneficios a los Estados Unidos y que él está muy contento, es muy difícil pronunciarse ante algo que realmente no sabemos y que por su contraparte se dice que esto realmente ni siquiera fue tan así como él lo dice. Entonces aquí entramos en un juego medio extraño, que es algo que dice un lado, algo que dice el otro, que al parecer, esto sería como una jugada comunicacional desde los Estados Unidos, especialmente de Donald Trump, para dar un paso y dejar este tema un poco atrás. Ahora, justamente eso, vamos a ese tema comunicacional que le quería consultar, porque, a ver, usted lo decía, en algún momento se habló de la adquisición de parte de Estados Unidos de Groenlandia, ya sea por la razón o la fuerza que era en llegar a algún acuerdo o derechamente una invasión. Eso en algún momento se puso sobre la mesa, se habló de planes, el New York Times, por ejemplo, lo publicó también en el Washington Post, pero todo decantó en que Donald Trump dijo, no vamos a tener la alternativa militar, pero queremos el territorio de Groenlandia finalmente. Hoy día, usted lo decía, no se ha hablado de una anexión, no se ha hablado finalmente de la dominancia en ese territorio. Entonces, Donald Trump todo este tiempo estaba, como un buen chileno, tirando el tejo pasado, es decir, yendo más allá para ver hasta dónde podía llegar en estas negociaciones. Yo creo que esa teoría de, digámoslo, de tirar el tejo pasado requeriría que había un plan político detrás de esto que personalmente pienso que no lo había. Yo creo que esto fue una intencionalidad de Donald Trump de, como él lo hace generalmente, crear una situación comunicacional que a él le fuera positiva, que le permitiera dejar rápidamente el tema de Venezuela detrás. Eso hay que ser súper claros. El tema de Groenlandia aparece exactamente después que Nicolás Maduro llega a Nueva York detenido, y cuando se empezaban a levantar ciertas voces que un poco suspicaces de que en el poder en Venezuela continuaran el círculo de hierro de Maduro, que no se haya producido un cambio del régimen. Esa narrativa se cambió rápidamente cuando Donald Trump empieza a decir que él quiere anexionar Groenlandia. Todos los focos se dirigen a eso. Entonces, primero, eso le sirvió mucho para cambiar el tema, que era un tema complicado. Y después, nuevamente, él se potencia internamente en los Estados Unidos como un líder fuerte, un líder que quiere poner a los Estados Unidos primero, que quiere imponer su voluntad, que no necesita dar explicaciones, no tiene que decir por qué, simplemente habla de una anexión territorial. Y yo creo que dentro de su base de votantes fuerte en Estados Unidos es un tema muy importante y es un tema con que le resuena mucho a la gente. Entonces yo creo que finalmente Donald Trump sacó lo que quería de este discurso, y cuando ahora llega al foro de Davos y se tiene que sentar efectivamente a conversar con su contraparte, y seguramente su contraparte le dice que explique concretamente qué significa toda esta retórica que él ha instalado, él finalmente da un paso atrás, cambia su discurso completamente, habla sobre un acuerdo que es muy positivo. Es muy probable que ese acuerdo, que es muy positivo, nunca lleguemos a comprobar realmente de qué se trata, pero y puede pasar página, ¿no? ¿Y cuál es esta nueva página? Que esto también es muy importante, que al mismo tiempo Donald Trump anuncia este nuevo Consejo de la Paz, ¿no? Y que va a ser el tema ahora que se va a tomar la palestra noticiosa, obviamente, que es esta nueva entidad que no sabemos si él quiere que venga a reemplazar a la ONU, al Consejo de los Derechos Humanos, cuál es la potestad que realmente va a tener. Justamente,
A ver, tiene una relación ahí un punto, porque CNN, por ejemplo, dice que dentro de sus fuentes han dicho que ya llegaron a algunas conclusiones, que dentro de este principio de acuerdo que se denominó, es lo que decíamos justamente, que se va a incluir una actualización del Tratado de 1951 que permite la presencia estadounidense en Groenlandia. Pero además también este pacto busca asegurar que Rusia y China no logren obtener una presencia tanto económica ni militar en la región. Hay que ver si se logran los dos puntos, uno y otro. Y ahí va relacionado justamente con este acuerdo de paz, junta de paz, finalmente esta cita que ha creado Donald Trump, donde él la va a denominar, la va a presidir de manera vitalicia, incluso se ha dicho, y donde incluso algunos países van a tener que pagar en algún monto. Estamos hablando de un cambio ya derechamente del orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos justamente de lo que era la ONU, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, con China, con Rusia, con los ganadores finalmente de esta guerra, y que hoy día están muy enemistados, están muy alejados en posiciones, tanto ideológicamente como económicamente hablando. Sí, yo creo que tú tienes un punto ahí que es muy certero, ¿no? Que es un cambio del paradigma que nosotros vivimos. Nosotros hemos crecido bajo un marco que es el marco post-Segunda Guerra Mundial, que es una alianza muy fuerte entre Estados Unidos y Europa a través específicamente de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, la creación de la Unión Europea, una Europea unida, fuerte. Pero efectivamente en los últimos años ese discurso se ha empezado a caer. La salida del Reino Unido de la Unión Europea fue un golpe brutal para la Unión Europea. La guerra en Ucrania ha demostrado un poco que la OTAN es irresoluta y por mucho armamento y dinero que se le ha inyectado a Ucrania, la guerra no ha terminado, no ha derrotado a Rusia. Por lo tanto, estas dos organizaciones están en un momento muy débil, ¿no? Las crisis de inmigración en Europa también han dañado profundamente a los partidos democráticos europeos que durante años, después de la Segunda Guerra Mundial, se habían mantenido en el poder relativamente tranquilos. Vemos un resurgimiento de la extrema derecha en Europa. Por lo tanto, efectivamente, este es un momento donde una movida como esta de Donald Trump de crear una organización paralela que sería este Consejo de la Paz, resuena más que tal vez en otros momentos. Ahora, ¿qué va a hacer este Consejo de la Paz? Pareciera ser que no es más que un gran club de amigos liderado por Estados Unidos. Donald Trump, en esta explicación que hace de este Consejo de la Paz, entendemos que él sería un presidente vitalicio, que él puede invitar a quien quiera. Tampoco es una organización tan que nace así digamos, con fuegos artificiales. Se invitó a 60 países, de los cuales solo 25 aceptaron la invitación. Países como Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Kazajstán, los Emiratos Árabes, que tienen graves problemas de derechos humanos internos, que tienen graves problemas de gobernabilidad, que tienen grandes divisiones internas y que además tienen que pagar unas cuotas, creo que de $1.000 millones por ingresar, que dice que iría a un fondo, por ejemplo, un fondo de reconstrucción de Palestina, pero es imposible saberlo a menos que haya otro órgano que lo audite, que me parece que va a ser poco probable. Entonces, efectivamente, y con esta analogía, para cerrar la idea, tenemos a una figura internacional como Donald Trump, que en algún momento, con desesperación, buscó, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz y que logró obtenerlo de una manera algo extraña. Marina Corina Machado se lo termina regalando. Y hoy día Donald Trump, que siempre ha sido su sueño, estar a la cabeza de una organización mundial y un poco regir los destinos de Occidente, hoy día se crea su propia organización para lograrlo e invita a países cercanos hacia él mismo. Ahora, viendo todo esto, lo que pasa en Groenlandia, lo que ha pasado con Ucrania, lo que ha pasado incluso con Venezuela finalmente, porque ahí también una operación bastante importante, pero se mantuvo, por ejemplo, el chavismo en ese lugar, con la acción de Estados Unidos. Ahora, junta de paz finalmente, como se puede denominar. ¿Todo esto es perdurable en el tiempo? ¿Estamos hablando justamente de una reconfiguración que estamos viendo los cimientos de ese cambio? ¿O la verdad es que todo esto dura mientras Donald Trump esté en el poder? Y estoy pensando porque, por ejemplo, sin Donald Trump, nada de esto surgió. Estamos hablando de que sí, la derecha o extrema derecha estuvo presente en Europa, hubo algunas críticas, pero ninguna reconfiguración como la que estamos viendo ahora. ¿Esto es perdurable más allá de los 3 años que todavía le quedan a Donald Trump en la Casa Blanca? Es cierto que aquí el efecto desencadenador, siempre se necesita un efecto desencadenador de los hechos históricos, fue la llegada de Donald Trump a la presidencia.
Todos los otros son puntos que son muy importantes, como un dominó, ¿no? Lo que pasa es que Donald Trump, y seamos súper claros, ha cambiado un poco la manera en que nosotros entendemos las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales por lo general son un tema de Estado, no de gobiernos. Son un tema que se establece a lo largo del tiempo. Generalmente en los países relativamente sensatos, Chile por ejemplo, las relaciones con otros estados se mantienen más allá de que cambie o no cambie un presidente. Hoy día vamos a tener un cambio presidencial en marzo y lo más probable es que las relaciones internacionales se mantengan más o menos similares a como venían, a excepción de algunos cambios, lógicamente. Donald Trump ha personalizado las relaciones internacionales. Donald Trump ha convertido las relaciones internacionales de los Estados Unidos en las relaciones personales de él. Por lo tanto, eso nos retrotrae a una época previa a la Segunda Guerra Mundial donde teníamos imperios, monarquías, dictadores de larga data que también hacían lo mismo, personalizar las relaciones internacionales. Es muy difícil hoy día saber si una organización como esta sobrevivirá a no tener al presidente de los Estados Unidos a cargo. Si tú ves la lista de los países que componen este nuevo Consejo para la Paz, no hay ningún país que tenga ni remotamente de cerca la potencia, el poderío económico, militar y diplomático que tiene Estados Unidos. Hoy día lo único que mantiene a esta coalición o a este Consejo de la Paz pareciera ser Estados Unidos. No hay ninguna otra potencia mundial. Marcelo, quería volver al tema de Groenlandia para que no se me escapara este punto, justamente. Algunos expertos han dicho: ¿qué interés tiene Estados Unidos en Groenlandia? Donald Trump ha dicho: queremos estar más cerca de Rusia, queremos justamente que en caso de que Rusia haga algún movimiento, nosotros tenerlo en el radar, y el territorio groenlandés es vital para eso. Sin embargo, los mismos expertos han dicho: pero si tienen Alaska finalmente, que está tocando la puerta finalmente Rusia, Groenlandia no está ni siquiera en las rutas. Es un problema, por ejemplo, logístico, porque tiene pocas rutas, tiene pocos asentamientos, y la verdad es que es un gran pedazo de nieve y hielo inhóspito que es difícil de recorrer. ¿Tiene alguna ventaja Estados Unidos en caso de que se quede con Groenlandia, o es meramente un capricho, por así decirlo, incluso imperialista, dando los términos que venían antes de la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que estratégicamente Groenlandia aporta muy poco a los Estados Unidos, muy poco. No es un territorio que sea rico en recursos naturales como por ejemplo lo es Venezuela. O sea, en Venezuela se entiende, hay un sustento que es las reservas de petróleo y minerales. Yo creo que Groenlandia, específicamente para Donald Trump, es una señal, es una demostración de fuerza, es un territorio que también queda o sea, geográficamente entre el continente americano y el continente europeo. Por lo tanto, esta nueva idea que está tratando de imponer Donald Trump de que Estados Unidos manda en el continente americano, tal vez se entendería que quisiera incluir a Groenlandia. Como tú lo decías, de un punto netamente estratégico, hay otros espacios que son mucho más importantes que Groenlandia, como por ejemplo potenciar la presencia en Alaska y potenciar la presencia de Estados Unidos en otros países que ya son miembros de la OTAN, ¿no? Tal vez para Estados Unidos estratégicamente hoy sería mucho más importante definir la guerra en Ucrania e instalar bases militares potentes en territorio ucraniano, porque eso significaría estar mucho más cerca de Rusia que estar en Groenlandia. El manejo el manejo naval que pueda tener alrededor de la isla es algo hoy día que le compete a la OTAN, de la cual Estados Unidos es parte, y tú lo decías muy bien al inicio. Desde el año 1951, en el tratado de la OTAN, Estados Unidos ya puede tener presencia militar en Groenlandia, entonces tampoco hay una justificación militar. Yo creo que aquí estamos viendo simplemente un golpe comunicacional, un golpe de efecto y un golpe de fuerza. Donald Trump quería este territorio, no sabemos si él lo comprende bien, no sabemos si comprende su importancia estratégica, pero el adquirirlo es un golpe de fuerza y de la misma manera hoy el dejarlo pasar, y yo creo que vamos a ir viendo que decrece lentamente este tema para los Estados Unidos. Vamos a ver que con la misma fuerza que él lo quería, hoy día lo puede olvidar y va a pasar al próximo tema, como es la costumbre de Donald Trump, como es su política. Marcelo, le queremos agradecer por esta conversación. Marcelo Pérez, analista internacional del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poco todo esto y también estos cambios que están ocurriendo alrededor del globo. Que está muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.